fondo con Carlos Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que está usted con nosotros. Gracias por acompañarnos. Estamos en la vía de A Fondo. Vamos a tener un tema sumamente interesante para dialogar, debatir, comentar con usted, que es de los dichos a los hechos, las expectativas, lo que se nos ha prometido, lo que se nos ha asegurado, contra realmente los resultados que se han obtenido de prácticamente 2 años que va a cumplir el gobierno de la Cuarta T o el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. He considerado importante tener las reflexiones, el conocimiento y la experiencia de dos grandes personalidades, como lo es Angélica de la Peña. Usted la conoce bien, una mujer de fuertes convicciones, de izquierda, ex senadora de la República, a quien me da muchísimo gusto saludar, como siempre. Angélica, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Me encanta estar aquí en tu programa. Gracias, y por supuesto usted lo conoce muy bien, Juan María Naveja, un hombre de síntesis, de análisis, de reflexiones profundas y siempre certeras. Juan María, un placer que estés con nosotros. Un gusto estar con ustedes, Angélica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la primera vez que coincidimos en una situación de este tipo. Da gusto. Y Carlos, gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia de Mega Noticias. Va a ser una plática, una conversación muy rica, muy fuerte, como siempre lo han demostrado ustedes. Y déjenme informar a nuestro auditorio que vamos a estructurar nuestro programa en 4 bloques importantes, 4 temas sustantivos del decir al hacer. El primero de ellos es la pandemia y la seguridad. Es decir, ¿en dónde estamos colocados como país? El asunto de la pandemia evidentemente no estaba programado, no venía del presupuesto, etcétera, pero fue un ejercicio universal, rompió fronteras y estableció nuevos códigos de entendimiento político, académico, cultural, pero sobre todo una dinámica social muy diferente, protocolos sanitarios que en muchos países han incluso obligado a la cárcel a quienes no participan de ellos, pero en este país todo lo arreglamos con estampitas. Vamos a platicar de la pandemia, vamos a platicar de la seguridad. Ya llevamos 2 años echándole la culpa a administraciones pasadas. Vamos a ver del dicho al hecho. El segundo bloque tratará de un caso muy en particular que podemos vincularlos a otros más, pero fundamentalmente el caso Emilio Lozoya o el caso Odebrecht, como ustedes quieran manejarlo, y que está muy vinculado con otros procesos que hemos visto, como el del Chapo Guzmán, como el de Genaro García Luna, como otros tantos, incluyendo, por ejemplo, el de Rosario Robles, que acaba de cumplir 1 año. Todavía no hay pruebas y no se le dictan sentencias. Rosario Robles, que se presentó de manera voluntaria ante las autoridades, y sin embargo Emilio Lozoya tenía un mejor trato, por lo menos mediático, aun cuando él se consideró un prófugo de la justicia. El tercer tema que habremos de tratar es sobre los nombramientos. Andrés Manuel López Obrador durante casi 18 años nos estuvo acostumbrando a que sería un gobierno recto, un gobierno propositivo, pulcro, transparente, en donde no se cometerían errores del pasado que dañaban mucho al país. Sin embargo, hoy vemos que varios de sus nombramientos de su gente más cercana o es por coto o es por cuates. Lo más reciente, pues, es Isabel Arvide, colega con experiencia periodística, pero ninguna aportación en la diplomacia, y hoy es nuestra representante como cónsul allá en Turquía. ¿Qué está pasando realmente con este tipo de nombramientos? Y el cuarto y último tema habrá de dedicarse a los fideicomisos, que habrán de desaparecer según propuesta de Morena, y a las licitaciones, que al parecer pues están cayendo en una sospecha de franca corrupción al no pasar por las reglamentaciones y los requisitos necesarios para las contrataciones de servicios y tarifas. Así es que empezamos con el primero y como siempre las damas tienen la voz. Angélica, ¿qué piensas de la seguridad y la pandemia entre los dichos y los hechos? Desde el primer momento que entró Andrés Manuel López Obrador, al primer minuto dijo, tendríamos seguridad, crearíamos una Guardia Nacional, no más muertos, no más panteones o cementerios clandestinos. Estamos viendo absolutamente lo contrario. Tu aportación, por favor. Bueno, sí, en primer lugar, es necesario mencionar que el país no estaba muy bien cuando López Obrador recibe la presidencia, sabía muy bien a qué se estaba enfrentando y había, desde el punto de vista legal, una acción de inconstitucionalidad
frente a la Ley de Seguridad Interior. Es decir, este gran movimiento planteaba que no se involucrara el ejército en tareas de seguridad y por lo tanto había que atender la formación de las corporaciones policíacas en los 3 órdenes de gobierno. Eso fue lo primero. Y lo que hace es exactamente lo contrario, es decir, mueve incluso a las organizaciones que yo siento que van con la pinta, promueve una reforma constitucional para que no se esgrima que hay una acción de inconstitucionalidad en puerta, y entonces se modifica la Constitución. Me recuerda cuando Calderón se le señaló que el arraigo era inconstitucional y digo, bueno, yo lo arreglo y lo pongo y lo incorporo en el artículo 16 de la Constitución. Algo pasó similar con Guardia Nacional y ahora resulta que se impone en la política de la Guardia Nacional pues el transitorio especificado en la Constitución y está dirigida, formada con todo, está diseñada desde la visión militarista. Me parece que eso es una bronca que tenemos como país porque se contrapone con la Constitución y sobre todo es inconvencional. Y bueno, así entramos a una dinámica terrible de no tomar medidas respecto de la necesidad de apoyar a la formación de las policías civiles para poder enfrentar la delincuencia común y la delincuencia organizada en todas sus formas. Yo creo que fue muy mal el 2019, siguió desaparición forzada, siguió creciendo los asuntos relacionados con señalamientos de violaciones a los derechos humanos por parte de militares, es decir, de policías. Recibe un país con una gran, muy importante desaparición forzada, pero en este año del 2019 creció la desaparición forzada. Y lo que va de este año sigue incrementándose, aunque en los meses durante la pandemia, Carlos, sí es muy importante señalar que ahí baja los datos respecto de la desaparición de personas, pero es precisamente derivado por la pandemia. No nos vayamos con la pinta de que ya se está resolviendo a partir de la implementación de la ley en la materia, que tiene que constituir toda una policía de investigación y otra área muy importante de búsqueda. Yo creo que ese es un tema importante que no hay que soslayar, pero que te refleja que igualmente los homicidios dolosos crecieron, el feminicidio creció, es muy notorio que durante esta pandemia ha crecido. Y ahora, el otro tema que tiene que ver con la pandemia, después de haber dicho de manera muy rápida que en el tema de seguridad tenemos un desastre, y en el tema que tiene que ver con la pandemia, bueno, el día de hoy, 57,774 personas han muerto. Ese es el dato de hace rato. ¿Qué quiere decir? Que estamos ante una situación que refleja una falta de gobierno. Yo lo que veo es que no gobiernan. Todo ese a partir de ocurrencias, a partir de buscar cómo no gastar recursos económicos en hacer lo que otros países han hecho y que les ha dado resultado para controlar la pandemia. ¿Y en qué se basa ese resultado? En hacer pruebas y más pruebas. En México, por el contrario, este diseño de vigilancia centinela en la que México definió su política pública para enfrentar la pandemia, pues ahí tenemos los resultados. O sea, más de 500,000 de personas que están contagiadas, confirmadas, pero que en los datos extraoficiales sabemos que la realidad tienes que multiplicarla por 3 o por 4, de tal manera que pareciera que cuando lleguemos a tener finalmente la vacuna, quizás finales de año, principio del año que entra, pues casi yo creo que formalmente en los datos oficiales llegaremos a más de 100,000 personas muertas por el COVID y que van a demostrar el error, la falta de gobierno y la falta de una verdadera política sanitaria para poder enfrentar a partir de conocer las mejores experiencias a nivel internacional y que México simplemente no quiso gastar en eso. Juan María, tu opinión. Bueno, Carlos, estamos ahora ante un sexenio en el cual la Constitución pues realmente no se está cumpliendo y lo vamos a hablar tanto en este como en otros temas. En el caso del sexenio de Calderón, creo que queda clara las críticas que se formularon
por el hecho de haber utilizado al ejército y que, bueno, pues las críticas siguen formulándose hasta la fecha porque pues es uno de los favoritos del presidente de la República. Otro tanto ocurrió en el sexenio de Peña Nieto, en donde el ejército continuó con las labores de seguridad pública. Y ahora, bueno, pues cuando se suponía que una de las promesas, de las premisas, como decía Angélica, de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, que era regresar al ejército a los cuarteles, pues no, por al contrario, lo que ha sucedido es que ahora tenemos un ejército por todas partes y que está también en entredicho, porque está todavía pendiente un recurso presentado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, que no se ha resuelto. Por lo tanto, el tema Guardia Nacional continúa en veremos y continúa en vilo. A ver, yo les preguntaría, Angélica, Carlos, el caso de la Guardia Nacional ya está debidamente integrada. ¿Qué sucedió con la Policía Federal? De repente ya no sabemos nada de cerca de 40,000 elementos que se negaban a incorporarse. ¿En qué condiciones se incorporaron los elementos del Ejército, de la Marina, que no estaban de acuerdo en dejar sus plazas como miembros de las Fuerzas Armadas? No sabemos absolutamente nada a ese respecto. Y sí vemos un ejército encargado de las cosas más inverosímiles. Ahora vas a repartir libros de texto. Vamos viendo con todo esto que estamos viviendo, Angélica, tenemos hecho el país un cementerio. Estamos hablando, como ya decías, más de 57,000 de la pandemia, pero ya va en 60,000 de homicidios dolosos. O sea, realmente, si hacemos caso de lo que están diciendo verdaderos especialistas, que ya acercan a los 200,000 muertos de la pandemia, más los 60,000, por ponerle a una cifra, en los 20 meses de López Obrador, bueno, pues ya superaron cualquier expectativa o cifra que se pudiera mencionar. Y mientras tanto, el presidente de la República nos sigue hablando de avión, nos sigue hablando de rifas, nos sigue hablando de un video y sigue metido en una dinámica que no le beneficia en nada al país, ni viene a solucionar a una nación que se encuentra ya empezando a tener problemas económicos hasta para el consumo básico. Y cerraría esta primera intervención, Carlos, haciéndoles una pregunta. ¿Es necesario que los generales, que el almirante estén todas las mañanas con el presidente de la República en la conferencia de prensa? ¿De veras no tienen nada más que hacer el general secretario y el almirante secretario que andar de damas de compañía del presidente de la República? A ver, vamos a hacer una pausa. Esto está muy interesante porque siempre sujetos a la plataforma de la crítica al pasado, los horrores del pasado, la corrupción del pasado. Pues la expectativa era que el crimen organizado iba a disminuir, los homicidios, los asesinatos iban a quedar en el registro de la historia solamente, pero hemos pasado de esa promesa expectativa a la amnistía y de la amnistía al coqueteo cínico con grupos criminales. Vimos el acercamiento del presidente con la mamá del Chapo, la liberación de Ovidio, y quiero informar hoy, el día de hoy, en Chiapas, en Ocosingo, acaba de nacer un nuevo grupo guerrillero que le ha declarado la guerra al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a una pausa, regresamos a fondo.
Bien, pues vamos a introducirnos al segundo tema que tiene que ver no solo con el caso de Emilio Lozoya y Odebrecht, sino con otros más que nos han confundido en cuanto a la interpretación de las leyes en nuestro país. Antes de ello, quiero leer un documento que estoy recibiendo en estos momentos y que ya antesala antes de la pausa. Leo textual, dice: nace grupo guerrillero en las montañas de Ocosingo, Chiapas, autodenominado Ejército Revolucionario Indígena, ERI. En su primera declaración de guerra al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, exigen el retiro de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Caso contrario, sostendrán enfrentamientos. Angélica, ¿qué piensas del caso Lozoya? ¿Es un teatro mediático? ¿Es un circo? ¿Se vale que el fiscal esté aportando pruebas cuando está la investigación en curso? ¿Se va que el presidente de la República señale ya inculpados como a Enrique Peña Nieto, como a Videgaray? Y luego lo vinculamos con otros asuntos como García Luna, porque lo mismo se dijo cuando lo aprendieron en Estados Unidos, señalaron, ahora sí va a soltar nombres, ahora sí se va a caer el sistema político mexicano, no pasó nada. Con el Chapo exactamente lo mismo, con Duarte igualito. ¿Qué está pasando con el caso Lozoya y Odebrecht? Porque también se implica, se cree que el secretario de Comunicaciones y Transportes, el señor Jiménez Espriu, se vio obligado a renunciar, no por disputas de que si Marina o no controlaba los puertos nacionales, sino porque la esposa de Jiménez Espriu está vinculada con el caso Odebrecht. Bueno, a mí me parece que primero se tiene que aclarar de manera pertinente si el caso Odebrecht, que siempre a ti te consta, Carlos, que en el sexenio pasado siempre planteamos puntos de acuerdo para que México no quedara fuera de este contexto de persecución de la justicia junto con Venezuela, por cierto, en el caso de Odebrecht. Sin embargo, hoy nos encontramos ante un hecho. Bueno, cuando menos se tiene que constatar si es verdad que el asunto no ha prescrito. Eso en primer lugar. Y segundo, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás señalando. Hay una especie de circo alrededor de cómo Lozoya viene de no sé dónde, se viene a España, de España lo traen para acá, simulan, lo van a llevar al Centro de Privación de Libertad y no, resulta que lo llevan a su casa, termina en un hospital. Perdón, primero lo llevan a un hospital y ahorita ya no sabemos dónde está. Es decir, creo que es muy lamentable que el fiscal general de la República, a pregunta expresa, señale frente al cuestionamiento de por qué el maltrato a Rosario y ese trato diferenciado a Lozoya, el fiscal nos diga, pues es que este está cooperando y aquella no quiso cooperar. Es decir, sí estamos hablando de una situación que parecería no es apropiada en este nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Eso es lo primero que yo tengo que decir. Seguimos teniendo, y bueno, si revisamos las iniciativas, incluso que desde la Fiscalía o algunos gobernadores están intentando impulsar para corregir o perfeccionar el sistema de justicia penal acusatorio, pues entonces estamos viendo que no quieren cambiar respecto al significado y trascendencia de lo que es garantizar un debido proceso legal. Y es decir, no hacer en los medios de comunicación un juzgado. Y lo que estamos viendo efectivamente es eso, un circo a partir de que nos están distrayendo con que van a presentar no sé cuántas horas de videos, que va a hablar, va a inculpar, cosas raras que de repente no sabes si corresponden a la época en que se supone se estaba reformando la Constitución, como es el caso de estos videos que acabamos de conocer, de personas manipulando recursos, dinero y metiéndose en una maleta, o de qué se trata. En ese sentido me parece que coincido también con tu preocupación respecto de que qué están haciendo el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina y todos los demás secretarios horas enteras allí de floreros acompañando al presidente. Perdón, necesitamos gobernanza. Eso quiere decir que estén en sus despachos, estén siguiendo día a día las responsabilidades que las leyes, que la ley de la administración pública determina para cada uno de ellos. Yo no entiendo cómo pueden dedicarle tantas horas a estar allí, pues por eso tenemos un desastre en el país. Yo así veo las cosas. Estamos frente a una simulación de que se va a ir contra la corrupción, regresar al pueblo lo robado, etcétera, etcétera, cuando los datos
duros que se nos están dando son realmente preocupantes para el país. Es decir, yo coincido con Juan María en su intervención en el sentido de que no ha cambiado nada. Sigue la misma política de persecución contra el narco, pero pareciera, igual que ha pasado también en otros gobiernos, que solamente con cierto narco. No puedo entender yo eso. Francamente me preocupa mucho y me da un poco de vergüenza que el presidente de México de repente aparezca en situaciones que antes, bueno, cuando menos se cuidaban las formas, hoy no. Y yo creo que ese tipo de situaciones sí afectan a nuestro país y lo afectan a nivel internacional. Y yo creo que el presidente debería, y no es que lo estemos criticando porque sea un deporte nacional, pero francamente me parece que sí debería dedicar el tiempo a la gobernación y no a esta situación de estar perdiendo horas enteras dando los temas que se tienen que tratar en el día como una distracción respecto de, insisto, la gobernanza. Carlos, me parece que esa es la parte que se está perdiendo en este gobierno. No hay gobierno y lo vemos en cada uno de los temas en donde no hay una conducción. Cada quien hace lo que quiere, lo que puede. Y bueno, estas renuncias que ya llevan del gabinete de López Obrador, pues no tienen desperdicios las cartas de cada una de ellas. Simplemente recordar lo que escribió Germán cuando se fue del IMSS, lo que escribió a Cristina cuando se fue de la Subsecretaría de Salud, Carlos Ursúa, cada rato le leemos, porque es una persona que conoce, nos dice, a ver, estamos en un desastre, México no tiene dinero, de tal manera que esto tiene que ver porque no se está gobernando. Simplemente se está distrayendo de los asuntos fundamentales que se deberían tratar y que se quieren ocultar, pero que finalmente, por desgracia, así es en la política, van a terminar imponiéndose, como es el resultado de una estrategia equivocada para atender los estragos de la pandemia. ¿Estás de acuerdo, maestro Naveja? Totalmente, y abonaría, mira, empezaría también por una aportación, Carlos, a lo que hablabas de este nuevo grupo en Chiapas. Pues recordar que el pasado fin de semana se nos informó que el cártel de Santa Rosa de Lima, a pesar de la detención del Marro, no está deshecho y que hay un grupo que lo está refrendando, que está diciendo que continuarán con sus actividades ilícitas en el estado de Guanajuato, más lo que haga el cártel Jalisco Nueva Generación. Dos aportaciones. Una, la primera, Genaro García Luna, recordemos que lo detuvo Estados Unidos. Segundo, no ha sido sometido a juicio, por lo tanto no sabemos hasta este momento cómo vayan a darse las cosas, ni siquiera, Angélica, Carlos, no sabemos ni siquiera si va a haber juicio en contra de García Luna y vamos a ver hasta octubre. Yo quisiera esperar cómo van a reaccionar los demócratas si es que llegan a ganar la presidencia y que García Luna fuera liberado en un momento determinado. Pero esa es especulación pura. Y lo otro que me parece verdaderamente grave, porque es un golpe al Estado de Derecho, es lo de Rosario Robles. Y que veamos, fíjense, el presidente dice hoy, y lo dijo en días pasados, tengo 6 meses, al día pasado dijo, tengo 1 mes sin hablar con el fiscal. Pero curiosamente, el fiscal general de la República hizo una aclaración la semana pasada diciendo que Rosario no estaba fuera porque no ha querido cooperar. Y hoy el presidente dice exactamente lo mismo, nada más que a los dos se les olvida que Rosario Robles no está acusada por lo de la estafa maestra, ella está acusada de ejercicio indebido de la función pública. Qué grave que el fiscal general de la República incurra en ese tipo de irregularidades. Pero, ¿qué les parece lo que sucedió hoy? La verdad es que hoy el presidente de la República en Palacio Nacional hizo pedazos el Estado de Derecho. Lo que hizo hoy Andrés Manuel López Obrador, cuando presentó el video, utilizó todos los recursos del gobierno mexicano para difundir un video del cual no sabemos ni siquiera el origen ni hacia dónde va. Fue con elementos que pudieran ir contra el debido proceso, contra la secrecía, contra la presunción de inocencia, cuando está abordando una serie de señalamientos en contra de sujetos que no sabemos ni siquiera bajo qué condiciones van a ser perseguidos por la Fiscalía General de la República y sí llegarán en algún momento a ser presentados ante un juez. Hoy, nuevamente, López Obrador le da
un golpe duro, fuerte al Estado de Derecho con todo lo que incurrió en la mañanera con sus obsesiones, porque realmente es una obsesión contra el PAN, contra Calderón, y se va yendo por las ramas sin caer en los temas que a él le competen. Lo que estaba diciendo Angélica, por favor, estamos con problemas serios, Carlos, estamos con un problema de pandemia que es irresoluble, estamos con un problema de inseguridad galopante y un problema de crisis económica que va a dañar por lo menos a 2 generaciones, y el presidente de la República ocupado en otros asuntos, Carlos. Bueno, y esto que hemos titulado en el programa del decir al hacer, no hay que olvidar que el presidente de la República en primera instancia había declarado públicamente que él no estaba enterado de lo que había ocurrido con Ovidio, ni del proceso ni del operativo. Meses después dijo, yo di la orden, yo lo liberé. Claro, cobijado, asesorado muy bien porque sabe que él no es Ministerio Público y no tendría por qué ordenar la liberación, por lo tanto no es responsabilidad, aunque acusó también a su tiempo de que esta había sido una decisión colegiada, del decir al hacer. Y la gran pregunta que queda pendiente sobre el caso Lozoya es si no están empatando los calendarios del proceso con los calendarios electorales del 2021. Vamos a una pausa, regresamos para ver este asunto extraño de los nombramientos extraños, raros que se están dando, como el de Alberto Barranco, otro colega periodista que está en la diplomacia, está como embajador ante la Santa Sede. Y bueno, pues ahora vemos a Isabel Arvide, entre otros, para no mencionar a Durazo, a Bartlett, a Moctezuma, a Ebrard, y mejor vamos a una pausa. Esto es A Fondo, regresamos. Bien, vamos a entrar al asunto este de los nombramientos cuestionables. Y yo le pregunto a Angélica de la Peña y a Juan María Naveja, ¿cómo ven esta plataforma de cambios que se están dando? Porque no solamente Morena y el gobierno de la Cuarta T está integrado por ex, y lo dije con todo propósito, de tantos partidos políticos. Se esperaba nada más que fueran expriistas, pero vemos que han pasado por el Partido Centro Democrático, han pasado por el PRD, han pasado por el PAN, han pasado por el PRI, han pasado por todos lados. Y ejemplo claro, pues está el señor Durazo, que imagínense de estar íntimamente ligado con el presidente Calderón, con Vicente Fox, pues ahora es el de Seguridad Nacional, Manuel Bartlett, al que se le cayó el sistema, el de Gobernación, priista, salinista, pues ahora este es el que sube y baja los switches de la energía eléctrica y compra carbón para darnos energía. Sí. Alberto Barranco, decía yo, Angélica, Alberto Barranco, un hombre de medios, un hombre que conoce, un hombre de cultura, pero hasta ahí somos periodistas,
lo nombran diplomático representándonos ante la Santa Sede. Y el último caso, y el más sonado, pues el de Isabel Arvide, que pues ante los serios cuestionamientos que se hicieron por su nombramiento, pues dijo, calladita me veo más bonita. Y ella en su cumpleaños previo había anticipado que ya había negociado con Marcelo Ebrard el consulado en Shanghái, pero para mala suerte de ella, pues estalló la pandemia en aquel país, se le negó esa posibilidad y entonces coqueteó y se fue a Turquía. ¿Qué está pasando con estos nombramientos? No que ya no iban a ocurrir así las cosas, Angélica. Bueno, pues es que no ha cambiado nada. Esto que vendió López Obrador durante la campaña de que las cosas iban a cambiar con su presidencia, pues no solamente no han cambiado, han empeorado. La discrecionalidad con la que se manejan los nombramientos en los consulados, en todo el mundo, en las embajadas, que luego constituyen premios por ciertas canonjías, etcétera, etcétera, y no porque tengan méritos y sobre todo especialidad en el servicio exterior, como dice la Constitución y como dice la ley. Yo creo que eso es muy grave, pero repito, Carlos, esto no es nuevo. Siempre ha pasado y no quiero señalar que esté justificado de ninguna manera que estas personas estén ahí, como otras más, y que simplemente son reflejo de pago de prebendas por su alineamiento en este caso, con López Obrador. Yo creo que sigue estando como un defecto terrible de nuestro país el no poder consolidar el cumplimiento de la ley. No solamente los requisitos que se necesitan para estar en determinado encargo, sino también los requisitos que tienen que ver con la especialidad, con el profesionalismo y sobre todo con la idoneidad. Yo no entiendo cómo van a poder resolver un asunto que tenga que ver con la materia de un consulado, alguien que no tiene una experiencia en el servicio exterior. Yo creo que eso es terrible. Pero no solamente ahí, siempre recordemos, si revisamos los nombramientos en las secretarías de Estado de prácticamente todos los presidentes a partir de después de la revolución, todos estos encargos siempre se han dado como parte de los grupos y muy pocos tienen que ver con la especialidad en la materia. Eso se nota mucho y sobre todo se nota cuando tienes ahí gente que sabe. Las personas que de repente vemos en distintas secretarías ahora en la 4T, pues francamente sí, pareciera que es el colmo de la inoperancia que tienen al estar enfrente a cuestiones, a ver, ¿qué te puedo decir? Turismo. Yo creo que uno de los aspectos más importantes, hay cosas que se le critican a Peña, pero uno de los aspectos más importantes que fueron mayormente eficientes de México fue en el área del turismo. Moderno, abarcaba a nivel nacional, promovía como tenía que promover. Me parece que había una política en ese ámbito bastante moderna, bastante eficiente, y luego de repente ahora tenemos algo verdaderamente bochornoso, ¿sí? Y así podemos hablar, tú decías ahorita la utilización del carbón. Perdón, en México, pues mal que bien, allí estábamos atrás de cumplir o medianamente tomar en cuenta los compromisos en el Acuerdo de París. México participó allí, ¿sí? ¿Y qué pasa? Regresamos a la utilización del carbón de origen fósil. Pero no solamente eso, Carlos, Juan María, todos los recursos que se están dedicando a Pemex, perdón, es un barril sin fondo. Se están gastando ahí recursos que deberían estarse utilizando para resolver la bronca que tiene el país y que va a ser peor después del resultado de esta pandemia y la recesión que va a derivar también de esta inestabilidad. De tal manera que sí, estamos frente a una situación muy complicada, una situación muy compleja que yo no le veo condiciones de resolución porque el presidente de la República no escucha a nadie, no escucha a las expertas, a los expertos y todo lo que le viene como una observación o una crítica para él está descalificada porque ya te puso en el grupo de los malos, de los
de la gente que etiqueta, no quiero repetir todo lo que, cómo denosta, pero francamente eso es muy preocupante porque está llevando al país a un retroceso de decenas de años atrás. No es que estuviéramos bien, pero había una construcción, una constitución de instituciones que mal que bien iban ahí fortaleciéndose, un sistema nacional anticorrupción que le faltaba mucho, pero sí se estaba trabajando para lograr avanzar en la constitución de este sistema. Por ponerte un ejemplo de varios que podríamos seguir poniendo. Bueno, y ahora que mencionaste, Angélica de la Peña, el asunto de turismo, para mí fue francamente sorprendente el hecho de ver una campaña promocional de México ante el mundo, invitando a venir a Warrior, es decir, a Guerrero, o a New Lion, es decir, Nuevo León, o a Little Jump, que es Saltillo. ¿Sí? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué filtros pasó? ¿A quiénes se saltaron para decirle a la gente que Saltillo se llama Little Jump o que Guerrero es Warrior? Juan María Naveja. Bueno, pues allí tienes un reflejo de lo que está diciendo en una síntesis Angélica con respecto al caso de turismo. Se quiere lavar de las manos Miguel Torruco, pero ¿dónde están las denuncias? Él dijo que habían sido hackeados y que iban a presentarse denuncias. Pues no se ven, simplemente se demuestra que la incapacidad es manifiesta. Fíjense, yo estaba pensando en cómo la pandemia refleja todo eso que acaba de decir Angélica, la falta de gobierno, la falta de gobernabilidad, la falta de gobernanza. Si vemos cómo ha actuado el señor López-Gatell junto con el presidente de la República, vamos a encontrar una síntesis de lo que es todo este gobierno. Berrinches, caprichos, ocurrencias. Se toma como decisión un sistema de vigilancia que en ninguna parte del mundo validaron, que era el sistema Centinela, en lugar de hacer las pruebas que tanto estuvo diciendo la Organización Mundial de la Salud. Está la petición de los gobernadores mostrando evidencias de lo mal que les ha ido en la coordinación con el subsecretario y sin embargo el presidente de la República omite todos los comentarios que se han venido formulando y los hechos que se están presentando. ¿Qué decir del desabasto de medicamentos que están matando niños con cáncer? Es decir, estamos ante una situación en la cual este gobierno, vámonos por partes, porque presentaste un mosaico muy interesante, Carlos. Órganos que nos costaron años y que, Angélica, a ti te tocó en varias legislaturas ver cómo costó tener el INE, tener la Comisión de los Derechos Humanos, tener la Comisión Reguladora de Energía, y que ahora estamos viendo el daño que le están haciendo al país. Decía Angélica hace un momento, México firmó el Acuerdo de París, no solamente lo firmó, se comprometió que para el 2030 tendría avances en los gases de efecto invernadero, y luego viene allí lo que estabas mencionando tú con estos avances, Carlos, con los dos titulares de las principales áreas energéticas, Pemex, que nos va a llevar a perder el grado de inversión por la altísima deuda que tiene y dirigido por una persona que no sabe absolutamente nada de energéticos. Luego, Manuel Bartlett Díaz, otro tanto. Y cuando se presenta un relevo con un veteranazo como el ingeniero Javier Jiménez Espriu, nos traen uno mayor todavía para dirigir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y como cereza del pastel, la semana pasada se anuncia la desaparición de la Subsecretaría de Innovación. Imagínense ustedes un país urgido de entrar al siglo XXI y que, pues como decía Angélica, nos estamos quedando en la era del carbón. Bueno, y en estos acomodos políticos que poco entendemos, nada más hay que mencionar que estas dos últimas figuras que mencionas, con María Naveja, que es el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, y la nueva cónsul allá en Estambul, los dos son piezas claves del señor Marcelo Ebrard. El nuevo secretario de Comunicación y Transportes trabajó muy de cerca con él en la construcción de la línea 12 del metro, y bueno, Isabel Arvide, ya vimos hasta en sus memorias y escritos lo que ha confesado su relación con el señor Marcelo Ebrard. Y me das pauta en todo esto, Juan María Naveja, para entonces entrar ya al último tema, que son los fideicomisos y las licitaciones. ¿En dónde estamos parados en ese sentido? Porque el Tren Maya va o va, Dos Bocas va o va, el nuevo aeropuerto internacional allá en Santa Lucía va o va, lo demás no importa, con licitación, con designación directa, como sea, pero va.
No estamos saltándonos, tú que fuiste senador y conoces muy bien, Angélica, de estos procedimientos, no nos estamos saltando todos los requisitos legales que se impuso la Cuarta T para llegar al poder como fórmula de gobierno. Claro que sí. En primer lugar, de facto desapareció la ley de licitaciones. Eso es verdaderamente inadmisible que se decida todo a partir de el enfoque, esta opinión que puede tener el presidente de la República, donde desde su dedo dice esta persona es honesta y por lo tanto es confiable. Perdón, yo creo que ese es tan arcaico como el regresar a la época de la de piedra. Yo creo que necesitamos seguir insistiendo en que se respete el Estado de Derecho que hemos construido. Y lo hemos construido ciertamente, y hay que decirlo también con voluntad política por parte de el partido gobernante que tenía una mayoría y que finalmente entendió que el país tenía que avanzar. Y la construcción de estos organismos autónomos como es el Instituto Nacional Electoral, que antes era el Instituto Federal Electoral, pues un paso hacia la construcción de un Estado democrático de derecho. Y hoy simplemente está al borde de que desaparezca porque hay una actitud autoritaria por parte del presidente que decide todo. Eso yo creo que es muy peligroso. Regresamos a esa época terrible del país en donde el presidente tenía y ejercía poderes metaconstitucionales y que vivimos una época de terror en México. Yo creo que no es cualquier cosa. Hablábamos de la, y con esto termino, la desaparición de tajo que quiere hacer de todos los fondos. Bueno, hay que preguntar qué pasó con el fondo contra el desastre. Ese fondo que nunca se había tocado por parte de todos los presidentes desde que se constituyó. No se había tocado. Incluso en la pandemia de la H1N1 no se tocó. El temblor del 17 no se tocó. Es decir, no se había tocado porque decían los presidentes, no lo vamos a tocar. Por eso es clave, y con esto termino, es clave la Cámara de Diputados. Me preguntas, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que el Congreso de la Unión debe ser un contrapeso. En el Senado de la República no tienen mayoría calificada, pero sí tienen mayoría absoluta. Eso no viene hasta dentro de 4 años el cambio. Pero en la Cámara de Diputados sí es necesario que constituyamos a partir de decirle a la gente, ve, utiliza tu herramienta que la Constitución te otorga, es decir, tu derecho al voto, tu derecho a decidir tu forma de gobierno. Y la gente debe entender que no es bueno para la nación, no es bueno para sus familias tener un presidente con tantos poderes. Necesitamos contrapesos y la Cámara de Diputados es el contrapeso para que no haya discrecionalidad en el manejo del presupuesto. El presupuesto de egresos de la Federación que se aprobó por la Cámara de Diputados a finales del año pasado para ejercerse durante este año ya se trastocó totalmente. Y no hay vigilancia, no hay posibilidades de vigilancia porque Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Me parece que ese es el primer reto que deberíamos tomar en consideración para que, insisto, tengamos un Estado de Derecho, democrático de derecho, en donde volvamos a insistir de la importancia de el respeto a la ley con letras mayúsculas, que yo creo que es lo que está ahora en riesgo. He conversado en este mismo espacio a fondo con legisladores de la talla de René Juárez Cisneros, que por cierto fue gobernador de Guerrero, que están francamente molestos, irritados, enfadados, contrariados con esta intención de desaparecer fideicomisos tan importantes como los dices, Angélica, del Fondo de Desastres Naturales, pero además la bofetada que se recibe cuando se ven que esos recursos van al béisbol. Juan María Naveja. En abono a dos cosas que está diciendo Angélica, no hay dependencia del Ejecutivo Federal que no esté sufriendo problemas con endoso a la sociedad con esta baja del 75% ordenada a machetazos por el presidente de la República con la complacencia del secretario de Hacienda. Esa es una de las tareas que debió vigilar la Cámara de Diputados por el grave daño que está causando. Segundo, lo que estaba comentando Angélica, lo de los fondos. ¿Dónde está la empatía de un presidente de la República
con el Fondo Nacional contra Desastres, cuando vimos que estaba de gira en el sureste, cuando su tierra, Tabasco, estaba anegada, estaba sufriendo los embates de un huracán y no fue capaz de ir a presentar, a abrazar a sus propios conciudadanos, a sus propios paisanos. Otro tanto sucedió en Tamaulipas con otro huracán en donde se requieren los apoyos de parte para eso estaba el Fondo Nacional de los Desastres. Tú lo sabes bien, Angélica, para eso estaba legislado. Ahora bien, estábamos viendo cómo mientras estaba el problema en Tamaulipas, en lugar de estar supervisando el operativo de N3, el secretario de la Defensa Nacional estaba en el avión explicando las características del avión presidencial, y todo esto nos lleva a otro asunto, Carlos, que a mí me parece de fundamental importancia. Si hubiéramos destinado uno nada más de los 3 proyectos que son capricho de López Obrador para poder desde hace 6 meses emprender un proyecto de dotar de internet de banda ancha a comunidades que no tienen ahora comunicación, o utilizado toda la red oscura de la Comisión Federal de Electricidad, podríamos aspirar a que el ciclo escolar que arranca la próxima semana pudiera tener mejores condiciones que lo que vamos a tener con un sistema atrasado como es estar dando clases por televisión, o peor. Carlos, tú y yo hemos pasado la vida en la radio, sabemos las virtudes y las limitaciones de la radio en un mundo donde ahora todo lo que ven estos niños es digital. Angélica, por vez primera en la historia de nuestro país y en un proceso abierto, democrático y muy limpio, lo subrayo, y muy limpio, llegó la izquierda a gobernar la capital del país con Cuauhtémoc Cárdenas. La segunda gran oportunidad se dio con Andrés Manuel López Obrador en un ejercicio también democrático, transparente, legítimo y muy limpio también, en donde la izquierda llega a la presidencia de la República. Esa es la izquierda que tú has representado, esa es la izquierda que tú has defendido, esa es la izquierda que nos muestra que podemos salir adelante como país en contraoferta de una derecha o de un centro derecha. No, Carlos. A ver, yo tengo que decir a propósito de tu pregunta que en el PRD teníamos serias diferencias con López Obrador. Me parece que hay antecedentes muy importantes respecto que en la candidatura del 2012 nosotros teníamos otro candidato interno que finalmente decidió apoyar a López Obrador, y bueno, pues de todas maneras las diferencias que ya estaban manifiestas pues no se quitaron, al contrario. Andrés empieza a socavar adentro del PRD la construcción de su propio, empieza a socavar al PRD para lograr formar su propio movimiento. Pues el desprendimiento de la gente ligada a López Obrador para irse a este movimiento, a Morena, que se concretan en 2015, pues francamente es resultado de esas diferencias que teníamos con López Obrador. Y tú recuerdas, durante la campaña ahora en 2018, bueno, nosotros formamos parte de una alianza importante con Movimiento Ciudadano y con el PAN, y yo estuve representando a Ricardo Anaya en muchísimos debates a lo largo y ancho del país, y francamente diferenciaba claramente cuál era el programa que distinguía a López Obrador respecto de lo que estábamos incluso planteando con un candidato de derecha. Te puedo poner muchos ejemplos. La violencia contra las mujeres, el hashtag no es normal que gane menos, no es normal que sufra violencia, no es normal que tenga menos educación. Es decir, toda esta gama de propuestas a favor de los derechos de las mujeres, salvo el asunto del aborto, que lo estamos a un lado y dijimos, a ver, no vamos a tocar esto, pero en todo lo demás teníamos una agenda muy importante. Esa agenda, tú dirías, ¿la comparten la derecha o la comparte el centro? Mira, yo creo que era una derecha inscrita en los derechos humanos de las mujeres, entre ellos exigir lo que ahora tenemos, es decir, paridad, igualdad sustantiva, que las mujeres tengan derecho a estar en los espacios de decisión de poder y, por supuesto, identificar la violencia política contra las mujeres como un flagelo que se tiene que... En eso íbamos todas. Esa es una agenda importante en la que me parece va más allá de la ideología. Eso es lo que quiero decir. De tal manera que cuando tienes a alguien
que yo nunca, por cierto, le he escuchado decir a Andrés que se identifique como de izquierda, ¿eh? Nunca se lo he escuchado. No creo que lo sea. Pero más bien es una persona autoritaria, populista, pero no tiene nada que ver con esta otra situación de compromisos con los derechos humanos, etcétera. De tal manera que yo creo que más de seguir insistiendo en calificar a alguien a partir de la ideología, hoy lo que tenemos que hacer, y creo que eso es lo que ha pasado en el mundo, y si revisamos los buenos gobiernos en el mundo, más allá de la calificación de qué partidos son derecha, centro o izquierda, es los resultados que se están dando a la gente. Y me parece que eso es lo que tiene que ser. Y en el PRD, pues claro, eso es lo que estamos abogando, que haya resultados a partir de compromisos muy concretos que, por supuesto, no los veíamos con él. Juan María, tenemos que cerrar. Pregunta. Pues yo creo que tendríamos que establecer, elaborar un programa exclusivamente de esto para saber qué es la ideología de partidos en nuestro país y cuáles están francamente en agonía. Se habla del PRD, se habla del PRI, se habla, en fin. Juan María, tenemos 30 segundos para cerrar contigo, por favor. Pues los aprovecho diciéndote que la izquierda moderna en el país no se ha aprovechado, Carlos. No conocemos en México un gobierno tipo Václav Havel en Checoslovaquia, en la República Checa. No podemos dudar que Andrés Manuel López Obrador es un presidente conservador y de lo más neoliberal que pudiera haber. Creo que de eso no tenemos ninguna duda. No es ni de izquierda ni de derecha, es un populista. Y eso, otra vez vamos a la pandemia. Hay 5 populistas reconocidos en el mundo: Donald Trump, Jair Bolsonaro, el presidente de Polonia, el primer ministro de la India y Andrés Manuel López Obrador. Están reconocidos en el mundo como los 5 peores gestores de la pandemia, producto de un sistema de gobierno populista que es lo que está dañando a la democracia, ya ni siquiera a los partidos políticos. Pues muchas gracias. Yo me felicito y queda el desafío, Juan María, Angélica. Tú pusiste el tema, Angélica, de ver qué es la ideología en este país. Desde que vemos un Porfirio Muñoz Ledo, que es presidente del PRI, después presidente del PRD, a un Andrés Manuel López Obrador, un Ebrard que pasan por 6 partidos, y cuando llegas a una curul representando una ideología y a la mitad te sales, abandonas, en fin. Es un buen tema, Angélica, te agradezco mucho ponerlo en la palestra, con gusto tomamos el desafío, el reto, y en esta ocasión pues a 2 personajes que son pilares, uno en la política como Angélica de la Peña, sobre todo por su congruencia y su honestidad, y el otro en el análisis político y el periodismo con Juan María Naveja, haber participado hoy en este programa a fondo. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Carlos, y un saludo afectuoso, Juan María. Juan María, muchas gracias, como siempre. Un placer, y creo que ha sido rico este momento que hemos compartido. Bueno, pues ya nos antojó el tema, Angélica, tendremos que levantar el guate y vamos a estar ahí, Juan María, con Angélica. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno. Y esto fue A Fondo. Hasta luego. Gracias. Y vamos directamente hasta Guadalajara, allá en Jalisco, con mi compañera Alejandra López. Ale, ¿cómo estás? ¿Ya todo preparado para las noticias más importantes? Hola, Carlos Ramos. Pues sí, efectivamente estamos ya listos para dar a conocer lo más relevante, lo que ha acontecido en las últimas horas en nuestro país. Vamos a platicar del desabasto de medicamentos, de lo que dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en torno a este tema, pero también vamos a platicar del paso de Genevieve en algunas entidades de nuestro país, lo que se dice ya en algunos puertos, por ejemplo el del de Zihuatanejo, que ya se volvió a aperturar. Vamos a platicar de este video que circuló en las redes sociales el día de ayer y de las reacciones que ha causado en algunos partidos, pero también en las declaraciones que se emitieron el día de hoy por parte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Eso y mucho más tenemos en la próxima hora, Carlos. Excelente, enhorabuena, estaremos muy pendientes, Ale. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Y si a usted se le parece, vamos a hacer una pausa. Es breve, al regresar de ella yo le tengo toda la información. Soy Cristian Nodal y ¿sabes qué? No te contaron mal, Mega Móvil sí te da todos los datos ilimitados y te cargar. Como es Mega Cable, hay confianza plena, la telefonía yo sé que es muy buena y al final de cuentas sí vale la pena.
cámbiate a Megamóvil.